si te vas a vivir al campo. Pues cuando das el salto y te vas a vivir a la España vaciada, pues mucha gente se pregunta qué va a ser de mí. Yo he hecho un listado junto con la gente de Telegram del canal Red Colapso, pues un listado muy bueno de cosas que han funcionado y que podrían funcionar a ti. No hace falta que cojas una sola opción, puedes coger varias. O hay momentos que te apetece hacer más una, o hay momentos que te apetece más hacer otra. Esto te puede aportar dinero y también te puede aportar tener algo para intercambiar. Vale. En primer lugar, está apicultor. Puedes empezar con 2 o 3 paneles de abejas y ir formándote. Y si tienes pues eso, flores o árboles frutales casi todo el año en tu terreno o alrededor, pues es una buena opción. Vender tus excedentes de la huerta o de tus animales si tienes granjas. Pues mira, tú empiezas a cultivar y igual te sobran tomates o pimientos y los vendes o intercambias con tus vecinos. Al igual si tienes un exceso de estiércol, pues también puedes hacerlo. Puedes hacer germinados, que ahora está muy de moda en los restaurantes de muchas estrellas y de cocina de vanguardia. Hacerte quesero es un oficio que está muy valorado y con mucha demanda. Hacer jabones o productos de estética o de limpieza para casa. Se puede empezar con cualquier tipo de grasa, de aceite y un poco de sosa cáustica. Y ya puedes empezar con poco dinero, puedes empezar a emprender. También hay demanda de todo lo referente a reparaciones. Tanto albañilería, pintura, fontanería, electricidad, mecánica, electrodomésticos. Y cada vez más en los pueblos hace falta informáticos y gente que sepa de dispositivos tecnológicos. Si tienes una casita con varias habitaciones, puedes montar un agroturismo. O también te puedes dedicar a los cuidados de las personas mayores, puesto que la mayoría de pueblos, al tener un amplio porcentaje de personas mayores, pues tiene una gran demanda de cuidados. Si ya la agricultura es lo tuyo y tienes bastante terreno, agricultor ecológico. También puedes instalar paneles solares. Puedes hacer venta de planteles, árboles, arbustos y semillas. Cosas que a ti no tienes 4 macetas y tal, y te sobran las semillas, las vas poniendo, vas haciendo y la puedes ir vendiendo porque en breve hará mucha falta de árboles y plantar será una meta. Puedes hacerte constructor de chimeneas de inercia o estufas rusas. Cada vez está subiendo más la electricidad, el gas y demás, y la gente está optando por las chimeneas. Las chimeneas de toda la vida son muy ineficientes, hasta las de pellet no las recomiendo. Hacer chimeneas de inercia es muy fácil, hay 1000 tutoriales por YouTube y puedes aprender y empezar a hacerlo en tu casa y a hacerlo a los vecinos y será un empleo de futuro. Puedes generar una red de trueque en tu zona. Puedes poner de acuerdo a gente de un pueblo con otro e intercambiar las cosas que le sobra a cada uno y tú llevarte parte del producto o que te paguen un dinero. Si tienes una furgoneta o un camión, puedes hacer portes. O si dispones un coche, puedes realizar en algún momento pues, algún servicio de taxi o llevar algún objeto. Puedes hacer consultor de proyectos o dar cursos de permacultura. Si tienes un bosque en tu terreno, pues puedes hacer venta de madera, hacer vigas. Si lo tuyo es la carpintería, pues en los pueblos suele hacer falta mucho carpintero y ebanistería, ya que las vigas suelen ser de maderas y necesitan pues un constante mantenimiento.
Puedes hacerte experto en podas o en podas de altura, veterinario, que también está muy demandado si hay granjas a tu alrededor, montar una granja escuela, si tienes un terrenito, una casita y 4 animales, o granja hotel, que últimamente eh, hasta Booking tiene una sección dedicada a eso y está muy de moda. Montar una tienda de artículos más necesitados en la zona. Mira tu pueblo, pueblos de alrededores, qué hace falta, qué no hay y pues abrir ese nicho de mercado. Pues si eres terapeuta, osteópata o fisioterapeuta, pues una pequeña consulta, puedes dar masajes, dar clases de yoga, de gimnasia, de mantenimiento, manualidades, sobre todo enfocado mucho a la gente mayor que necesita, aunque no lo saben, pues necesitan de muchas cosas que la gente de la ciudad les puede ofrecer. O te puedes ir al campo y trabajar de jornalero, como peón agrícola, ganadero, forestal. Puedes también, pues si conoces la zona y te gusta el senderismo, pues ser guía de montaña o trabajar de bombero forestal, que también está muy demandado. Espero que todo esto te ayude a dar el salto o si ya has dado el salto al campo, pues puedas tener, sobre todo los primeros años, pues otro tipo de ingresos o de intercambios. El trueque la verdad es que funciona súper bien y la moneda social y puedes ponerlo en marcha y espero que os sea de mucha utilidad. Gracias.